Buenos días. Bueno, un gusto verles aquí, sobre todo a las caras más jóvenes, ¿verdad? Para que aprovechen oportunidades. El día de hoy, pues, tengo el placer de presentarles al profesor Luis Echegoyen. Resulta que ahora preguntándole a don Luis, yo creía que era la segunda visita que hacía a Costa Rica, pero no es así. Dice que por lo menos unas 5 veces ha venido. Yo recuerdo una, y bueno, lógicamente la de hoy. Resulta que el profesor es originario de Cuba e hizo sus estudios en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Luego, posteriormente, él hizo un postdoctorado en Wisconsin y a partir de ahí él empieza a tener una serie de trabajos, no solamente en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, sino también en la Universidad de Miami, en la Universidad de Michigan, en Clemson. Resulta que va y hace estudios postdoctorales, lógicamente, también en Europa, en Francia, en Suiza. Y bueno, últimamente estuvo en la Universidad de Texas en El Paso, de la cual ahora es profesor emérito. Don Luis tiene más de 300 publicaciones, yo creo que casi llegan a 400 y casi 100, no recuerdo si eran capítulos o libros. Un montón de cosas, sí. Y además estuvo trabajando para la National Science Foundation de Estados Unidos y fue inclusive el presidente de la American Chemical Society. Actualmente, desde hace 6 meses, está en España, en Cataluña, donde le han encomendado una excelente labor y para nosotros muy importante, que es establecer nexos con países de Latinoamérica principalmente y sobre todo atraer talentos jóvenes. Y en este caso también tienen prioridad las muchachas, las mujeres, atraer talentos jóvenes mediante una serie de oportunidades de posgrado, de estudios de posgrado, maestría, doctorado, que tienen allá en el centro de en el Instituto de Investigaciones Químicas de Cataluña. Además, viene también para establecer nexos de investigación con profesionales que puede ser no solamente de química, de física, de biología, en fin. Porque ahora los problemas que tenemos se resuelven en grupos de trabajo interdisciplinarios, ¿verdad? Entonces, bueno, un placer que el profesor esté aquí y adelante, profesor. No voy a hablar de su investigación porque eso lo puede decir mejor él que yo. Gracias por la presentación. Yo he estado en Costa Rica bastantes veces porque cuando estaba en la Universidad de Miami vine en varias oportunidades y de hecho muchos estudiantes de aquí, de San José, terminaron en la Universidad de Miami haciendo doctorados hace muchos años atrás. El propósito mío ahora es exactamente el mismo, pero no representando a la Universidad de Miami, sino representando al Instituto Catalán de Investigación Química en Tarragona, España. Y cuando termine mi charla científica, primero vamos a hablar, me entretiene mucho hablar de ciencia y espero que les divierta lo que les voy a presentar hoy en la charla científica. Los dejo que estiren las piernas después de esta charla y les cambio a la charla sobre el ISIC para que tengan algunas nociones de cómo funciona el instituto, qué oportunidades hay, etc. ¿Okay? Así que gracias de nuevo por la presentación, que se hace muy larga simplemente porque soy muy viejo, no porque haya hecho nada muy particularmente bueno, pero me ha ido relativamente bien. Así que empecemos con esto. Aquí está el título, la primera parte de mi charla sobre celdas solares o células solares y electrocatálisis. Todo envuelve
la utilización de fullerenos. Así que yo soy muy honesto cuando hago mis presentaciones. ¿Okay? Yo no hago nada a menos que envuelva fullerenos. ¿Okay? Lo que a mí me interesa es la aplicación, aunque verdaderamente la parte primera, que es la parte de aplicaciones, no es el fuerte de mi grupo ni mío. A mí me interesa más la segunda parte, que es la estabilización de clusters, que no lo voy a decir en español porque no me gusta la traducción, clusters de actínidos dentro de fullerenos. Y esa parte es completamente ciencia fundamental, que quiere decir que no sirve para nada. ¿Okay? No tiene ninguna utilización excepto aprender algo nuevo que no existía antes del trabajo. ¿Okay? Y vamos a hablar de cosas aquí que los inorgánicos deberían estar, no sé cuántos inorgánicos hay en la audiencia, porque les vamos a enseñar cosas a los inorgánicos que los inorgánicos jamás pensaron que le íbamos a decir. ¿Okay? Lo han estado buscando por décadas y nosotros lo hemos encontrado. Así que ciencia un poquito más aplicada al principio, con fullerenos, y ciencia utilizando fullerenos, pero desde el punto de vista muy fundamental. Antes de empezar, le tengo que aclarar que todas estas estructuras, que todo lo que ven aquí, son resultado de difracción de rayos X. Estos no son dibujitos. Hoy en día hay tantos programas tan buenos para simular esto y simular aquello que la gente termina haciendo dibujos muy bonitos y se lo empiezan hasta a creer que son realidad. Y en realidad no lo son. No son productos de experimentación por rayos X, por difracción. Todos estos son resultados de difracción de rayos X. ¿Okay? Así que lo que vamos a estar hablando son estas cajas, que son cajas de carbono. Asumo que todo el mundo sabe lo que son los fullerenos en la audiencia. Si no, me pregunta al final, porque ahora no tengo tiempo para explicar mucho de fullerenos. ¿Okay? Son cajas isoméricamente muy diferentes. Aquí tienen una caja icosaédrica de C80 con 3 escandios y un nitrógeno. Eso vamos a estar hablando un poquito de este tipo de compuesto endoédrico, algo dentro de la caja. Les voy a anticipar que esto que está aquí es simplemente un truco de cocristalización. Eso resulta ser una porfirina de níquel con 8 etilos que cristaliza muy bien. Aquí la ve de nuevo, aquí la ve de nuevo, aquí la ve de nuevo, etc. Es un truco de cocristalización. No le preste la menor atención. ¿Okay? Vamos a estar hablando de las cajas, no del truco de cocristalización. ¿Ok? Pues vamos ahora. Aquí vamos a empezar. Vamos a hablar de perovskitas en particular, de la configuración invertida de las perovskitas. Creo que hay gente trabajando aquí en perovskitas también. Y lo que vamos a ver es cómo los fullerenos pueden servir tanto como extractores, y voy a hablar de 2 cosas, cómo extraen electrones en la interfase con la perovskita, y segundo, cómo lo transportan una vez que lo extraen de esa interfase. ¿Está claro? Y es algo que hemos introducido nosotros en el campo de las celdas de perovskita, que creo que es importante entender y por qué. Segundo, vamos a hablar de fullerenos vacíos como electrocatalizadores para la producción de hidrógeno y la reducción de oxígeno, Oxygen Reduction Reaction, Hydrogen Evolution Reaction. Luego vamos a hablar sobre el uso de endoédricos, que son los que tienen algo dentro, ¿okay? Como agentes para la formación de hidrógeno, para Hydrogen Evolution Reaction. Y al final vamos a hablar de estas locuras, que va a ser lo más entretenido de la charla para mí. ¿Okay? Y al final les voy a presentar estructura tras estructura tras estructura que le prueban que dentro de estas cajas se pueden preparar cosas que son imposibles de preparar fuera. Si aprende algo de esta charla hoy es que una cosa dentro de la otra puede ser un matrimonio hecho en el cielo, pero si lo quiere preparar fuera o si quiere preparar el fullereno vacío, no lo va a poder hacer. ¿Okay? Y ese es el secreto detrás de todo lo que vamos a estar hablando. ¿Okay? Dígame que me entiende. Perfecto, ¿no? Todo claro. Ok. Pues bien, vamos a hablar de estas interacciones interfaciales de derivados de fullerenos para ver cómo extraen y cómo transportan electrones en las celdas de perovskita.
Una celda de perovskita rápidamente está constituida, esta es la configuración invertida. Tienen el hito, que es el electrodo transparente y conductor. Tienen una capa que transporta huecos eficientemente, que es el PEDOT PSS. No les voy a decir lo que es, asumo que todo el mundo sabe que es un polisulfonato, que es muy bueno en sacar cargas positivas por acá. Y aquí viene la perovskita, que típicamente son 300 nanómetros o algo así de espesor. ¿Okay? Y arriba de la perovskita vamos a poner la capa del fulareno. ¿Okay? Y va a verse algo así. Estos son los centros de plomo. Vamos a estar hablando de perovskitas de metilamonio, yoduro de metilamonio, plomo o algo así, no sé cómo se dice, metammonium lead iodide. ¿Okay? Son las principales que se están estudiando. Y lo que vamos a ver es que los fluorenos entra el fotón separa el electrón de la carga positiva y el fluoreno en esta interfase extrae y con suerte transporta. Va a tener que hacer dos cosas, sacar el electrón aquí en esta interfase y luego lo tiene que transportar para producir la celda fotovoltaica. ¿Claro? Ok. Pues bien, ¿qué hicimos nosotros? Muy sencillo. La química que tratamos de hacer es muy simple. Ayer me contaban en el grupo del Select que todo el mundo está hablando de síntesis y síntesis. Nosotros hacemos lo mismo. Hacemos compuestos que no existen. Este sí existe. Este es el PCBM, que es el Standard preparado por el profesor Fred Woodle en la Universidad de California en Santa Bárbara, que se ha utilizado como el estándar en celdas orgánicas solares. ¿Okay? Y lo único que vamos a hacer nosotros es cambiar el grupo metoxi por este grupo benziloxi, este grupo que tiene un tiofeno, este grupo que tiene una piridina. La idea es simplemente modificar ese grupo y ver qué interacción, si alguna, diferente tiene con la interfase con la perovskita. A ver si hay algún grupo que sea mejor. Asumo que como químicos ya están pensando que probablemente la piridina y el tiofeno deben interaccionar bien con los centros de plomo que están en la perovskita, ¿no? Sí, ok. Bien, ¿qué pasó? Pues hicimos 1 millón de medidas experimentales, no les voy a hablar de todo, entre paréntesis, les voy a mencionar muchas cosas que son resultados de cálculos teóricos que lo hacen colegas míos, ya sea de la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, que está al lado del instituto, o de colaboradores que están en Buffalo, colaboradores que están en otros sitios. Yo no hago los cálculos de manera que no voy a hablar en detalle de cálculos teóricos. Les voy a mencionar por encima lo que dicen los cálculos al final. Yo les voy a presentar exclusivamente la data experimental. ¿Y qué es lo que ve aquí? Está bastante claro, creo yo. Esto que está aquí es la energía de enlace del plomo. Estamos viendo el orbital 4F 7 medios y el 4F 5 medios. ¿Okay? Aquí vemos la absorción por XPS, Photoelectron Spectroscopy. ¿Okay? Y lo que estamos viendo es que la perovskita sola o la perovskita con estos tres compuestos se ve prácticamente exactamente, hay una pequeña separación, que como tengo la mano moviéndose un poco, pues no logro ni lograr apuntar a las dos líneas porque son prácticamente una encima de la otra. Sin embargo, fíjese la azul. Esto es uno de esos resultados como experimentalista que soy que a mí me emociona, ¿no? Obviamente hay tres cosas que hacen lo mismo y hay una que hace algo diferente. Claro, ¿y cuál es la que está haciendo algo muy, muy diferente? Está desplazando pronunciadamente tanto la línea 4F7 medios como la 5 medios. Y se ve clarísimo que la piridina es el compuesto que está interaccionando más fuertemente en la interfase con la perovskita. ¿Están de acuerdo? Díganme que sí, aunque les dé igual, no entiendan lo que estoy hablando. Gracias. Y lo que ven, cuando hacemos la eficiencia de fotoconversión por ciento, lo que se ve claramente es que el que tiene la piridina, que es este compuesto, resulta ser el que tiene mayor eficiencia. O sea que todo coincide con ¿qué? Con que podemos poner un fluoreno, le podemos poner grupos conectados y esos grupos, si los seleccionamos correctamente, van a ser efectivos a la hora de extraer y con suerte transportar los electrones a través de la
¿Ok? Eso es lo que prueba esto. Si eso es cierto, pues ¿por qué no vamos a poner 2 piridinas? Pero bueno, les digo que nos dieron la cubierta de ACS Applied Materials and Interfaces del 2019. Esto es de lo más viejo que le voy a hablar. Casi todos los resultados. Creo que el más viejo es del 2017. El gran por ciento va a ser del 2023, del 2022, del 2021 y 2020. ¿Okay? Casi todos los resultados. Esto sí es un dibujito. Esto no es estructura de rayos X. ¿Okay? Esto es un dibujito bonito para una cubierta de ACS Applied Materials and Interface. A los estudiantes les encanta sacar estas cosas en la cubierta de la revista. A mí me gusta también, pero tengo que pagar cada vez que me publican una de estas cubiertas en la revista. ¿Okay? Y hoy por hoy nada es muy barato. Pero bueno, se hace porque los estudiantes lo disfrutan y se pasan demasiado tiempo haciéndose estos dibujitos, estas gráficas que están muy bien. Anyway, si una piridina es efectiva, si ponemos 2 piridinas, debería ser algo mejor, aunque no hacemos un diseño óptimo para que la piridina toque este plomo y la otra piridina toque el otro plomo. Simplemente decidimos hacer un compuesto con esta estructura. ¿Por qué? Porque es facilísimo de preparar y tiene una piridina a este lado y una piridina al otro lado. Es un compuesto estable, así que probamos este compuesto. Y para sorpresa nuestra, una cosa que tiene 2 piridinas, pensamos, si las 2 no interaccionan, por lo menos una va a interaccionar. Y si interacciona una, debería ser parecido a lo que acabamos de ver como una sola piridina. Pero cuando lo hacemos puro, resulta ser una porquería. No sirve para nada. La eficiencia de fotoconversión resulta ser mucho peor que la eficiencia de simplemente C60. Si utilizas C60 puro C60, tiene un rendimiento de 16.7%, mientras que este compuesto puro resulta ser peor. Y eso nos molestó suficiente y lo pensamos seriamente y decidimos que muy probablemente el problema era que a lo mejor este compuesto interacciona fuertemente, a lo mejor extrae, pero si el compuesto no empaca bien en esa fase fullerénica, no va a transmitir o a transportar los electrones a través de la capa. Y ahí es donde separamos el concepto de extracción en la interfase de la idea de transportar a través de la fase. ¿Está claro lo que estamos hablando? Tenemos otro artículo que publicamos donde prueba que si el empaquetamiento cristalino en la fase fullerénica no es óptimo, el electrón simplemente sale en la interfase y se queda en la interfase, no sube a través de él. ¿Y qué hicimos? Pues diseñamos un experimento intuitivamente simple. Vamos a hacer capas pequeñas de este compuesto, 3 nanómetros, de 5 nanómetros, 10 nanómetros, 20, y completar el resto hasta 85 nanómetros, o sea, 82, etcétera, 80, etcétera. Y lo que vemos es que sí, cuando tenemos una capa bien fina de este compuesto y completamos el transporte de electrones con C60, que es excelente transportador de electrones en 3 dimensiones, pues lo que se observa es que es mucho mejor, tanto que C60 como todo. Según se va haciendo más y más gruesa la capa, se hace peor y peor. ¿Qué prueba? Prueba que tenemos que separar conceptualmente el diseño de un compuesto que sea bueno en la interfase para extracción y luego completa. El resto yo lo completaría siempre con C60, porque C60 mejor no lo va a encontrar comercialmente disponible, no es el compuesto más barato del mundo. Yo nunca trabajo con cosas porque cuesten mucho o cuesten poco. ¿Okay? Si cuestan mucho, las compro. Y seguimos adelante. Yo no estoy en el negocio de optimización, para eso se inventaron los ingenieros. Que si hacemos algo que vale la pena, alguien inventará la manera de prepararlo en kilogramos y planta piloto, que no soy yo. Nosotros no nos dedicamos a eso. ¿Okay? Pues bien, creo que de ahora en adelante ya hay varios artículos reportados luego de nuestro trabajo que dicen que hay que diseñar una capa intermedia. O sea, ya no se puede hablar de la capa extractora como la transportadora, sino una extractora y otra transportadora. ¿Ok? ¿Vamos bien? Así que los fullerenos sirven para algo. No tienen, los rendimientos no están nada mal en términos de eficiencia de fotoconversión. Esto es lo más
aplicado que hemos hecho nosotros en nuestra vida, en mi vida entera de científico. Pues vamos a seguir hablando de fullerenos vacíos, todavía no estamos hablando de endoédricos, nada adentro, como materiales electrocatalizadores. Y específicamente lo que hicimos estaba descrito en la literatura. Hay maneras de preparar formas cristalinas relativamente grandes, cristalitos de 10 micrones, 10 micrones aquí, pero con estructuras completamente diferentes. Las nanocapas, nanosheets, versus nanotubos. Estos son los nanotubos y estos son nanocapas. Y eso se hace muy fácilmente poniendo C60 puro en tolueno, con diferentes solventes y diferentes condiciones de temperatura. Nosotros no inventamos eso. Hay una literatura completa sobre cómo cristalizar C60 en formas cristalinas muy reproducibles, que son siempre iguales. O sea, el tamaño del cristal siempre son muy homogéneos. ¿Okay? ¿Y qué hicimos? La idea aquí era relativamente fácil. Aquí tenemos una arista relativamente aguda, un ángulo agudo, tenemos un ángulo obtuso aquí. En esas posiciones se hicieron cálculos y los cálculos indican que en esas posiciones hay diferencias de empaquetamiento de C60 con C60. C60 interacciona consigo mismo muy bien, es súper narcisista. ¿Por qué? Porque tiene una superficie convexa con muchos orbitales P y hay mucha interacción pi. Okay. Y esas interacciones pi van a dar sitios diferentes en esta esquina que en esta esquina que en las otras esquinas. La idea era, habrán sitios activos catalíticamente hablando para la reducción de hidrógeno. No les estaría haciendo la historia si no hubiera funcionado. Y efectivamente lo que vemos es que si vemos los nanotubos, que son estos, los nanotubos, se observa muy claramente que son mucho mejores que las nanocapas para reducción de hidrógeno. No sé si todo el mundo entiende lo que está pasando aquí. Lo que tenemos aquí es platino en carbono, que es el estándar, ¿okay? Y platino en carbono tiene un sobrepotencial o un onset potential de menos 0.03 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. Lo cual implica que no hace falta aplicar mucho negativo para que empiece a producir la corriente, y la corriente es el resultado de la reducción de un protón a un átomo de hidrógeno que forma una molécula de hidrógeno. ¿Está claro? Dígame que sí de nuevo, por favor. ¿Okay? Así que platino es mucho mejor, pero seguimos ahora con los nanotubos, que no están tan mal. Es 130 milivoltios, o sea, 0.13 voltios. No tan bueno, pues no es tan fácil empezar a producir hidrógeno, pero no está tan mal. Y la corriente pues tampoco es tan buena como la de platino, pero no está nada mal. Pero si lo comparamos con los nanosheets, muchísimo mejor. ¿Y qué hay de C60? Pues C60 solito no sirve para nada. ¿Okay? En la reducción de hidrógeno, C60 no le va nada bien. ¿Okay? Tiene que tener estas posiciones específicas donde hay interacciones entre los C60 que producen sitios donde hay centros catalíticos eficientes. ¿Ok? Así que los fullerenos, aún sin funcionalizar, solamente por cristalización, pueden ser utilizados en aplicaciones prácticas como electrocatálisis. Esto no está tan mal. ¿Okay? Se puede mejorar, muy probablemente. ¿Ok? Pues bien, ¿qué más podemos hablar? Vamos a hablar ahora de unos fullerenos vacíos que son muy peculiares. Aquí estamos comparando el C60 con C70. Todo el mundo sabe la simetría de C60 y cosaédrica, de lo más bonito. ¿A qué se parece C60? C60 es una versión nanoscópica, es un nanómetro, literalmente, de un balón de fútbol. ¿Cuántos pentágonos tiene un balón de fútbol? Ustedes son centroamericanos, yo soy norteamericano en toda mi vida, ¿no? Así que yo no sé nada de fútbol, de soccer. Yo lo único que sé es el americano, que parece más un C70 como este. ¿Cuántos pentágonos hay en un balón de fútbol normal? Ni idea, pues. Tiene que aprender eso para que le diga a los amigos, impresione a los tíos, de que usted sabe cuántos pentágonos hay. Hay 12 pentágonos, que son los negritos,
en el balón típico de fútbol. ¿Cuántos hexágonos? Hay 20 hexágonos y los pentágonos siempre están aislados. No existen dos pentágonos. Eso es importante y viene ya mismo de la importancia. ¿Okay? Así que los pentágonos negritos siempre están rodeados de 5 hexágonos. Y C70, ¿cuántos pentágonos tiene? 12. Interesante, ¿no? Y C84, ya coge el ritmo, ¿no? C84, ¿cuántos pentágonos? Dígalo. 12 también. Todos los fullerenos vacíos, todos, que estén constituidos por anillos de 5 y de 6, todos tienen el mismo número de pentágonos. Y eso lo sabían los matemáticos en los 1700, que para cerrar una estructura, lo único que variaba era el número de hexágonos, el número de pentágonos resulta ser exactamente el mismo. Así que si aprende algo hoy, puede ir a echársela al frente de sus amigos, que usted sabe cuántos pentágonos hace falta para cerrar una pelota grande, ¿okay? Y lo que varía es el número de hexágonos. Anyway, este colega mío que trabaja en Indiana aísla, muy interesantemente, de una manera muy fácil, C90 con simetría de 5H, C96 con esta simetría de 3D, y hasta C100 y ya tiene C120, etc. Y nos ha proporcionado estos 3 compuestos. Estos 3 compuestos son extremadamente activos en la reducción de oxígeno, en particular el C96. Aquí está la gráfica, aquí está platino, platino es el mejor, luego viene C96, luego viene C100, luego viene C90, luego viene C70 y al final C60, que sigue siendo una porquería a la hora de reducir oxígeno. No sirve para nada por el momento, excepto si lo cristaliza, entonces le va bien, ¿okay? Cristalizado. Y bueno, no voy a entrar en detalles, resulta ser que hay posiciones, se hicieron los cálculos y hay posiciones de carbono en el C96 que son excelentes para la interacción perpendicular de moléculas de oxígeno. Y son sumamente estables esas posiciones, de manera que la reducción de oxígeno ocurre sumamente efectivamente. La teoría coincide con la experimentación que dice que C96 es mucho mejor. Y lo interesante del caso es que el C96 compite fácil con lo mejor que se ha reportado para para catalizadores para la reducción de oxígeno que no tengan metal-free catalysts. O sea que estamos hablando de resultados muy, muy interesantes. De hecho, esto se publicó, creo que está aquí en Angevante, en 2022, que de hecho no les cuento todo el dolor de cabeza, pero el editor se empeñó en decirme que quería que publicáramos microscopía de transmisión electrónica, TEMs. En este artículo, que ya estaba reportado por nosotros, las estructuras cristalinas por rayos X, con una resolución de 0.001 angstrom. Y yo le pregunté al editor qué íbamos a ganar con TEM, cuál era el propósito de meternos en el laboratorio a hacer TEM. Y bueno, pues es que este revisor insistió que como Angevante es una revista de alta, que quería ver los TEMs. Y yo le dije, pues mira, si eso es una condición, pues lo mando a JAX, porque no me interesa hacer TEM porque no hace falta. Y lo publicó en Angevante, al fin y al cabo. O sea, se dio cuenta de que estaba pidiendo una cosa. Le hago la historia porque de vez en cuando uno tiene que protestar. O sea, un editor viene y le pide a uno una cosa que no hace falta para nada. Ya las estructuras se conocían bien exactas. No hace falta hacer TEM. Y de paso, no solamente me lo publicó, sino que me publicó todas las figuras a colores sin yo tener que pagar. Porque no vuelvo a someter más nada en mi vida a Angevante que ya no me interesa, lo publico todo en JAX. Porque esta gente todavía hacen la impresión de la revista y hay que pagar todo lo que uno quiera a color. Y cada figura cuesta 500 euros. Tienes 4 figuras a color. Son 2.000 euros que hay que pagar. No me interesa porque JAX me lo publica de gratis. Así que me voy con JAX, que tiene
mejor índice de impacto también. ¿Okay? Anyway, es una historia larga que quizás no debía haber entrado en ella. También hemos hecho, esto voy a ir rápido, ¿qué pasa si uno funcionaliza para poner carga de manera que polarice la superficie de la pelota de soccer? Hemos hecho C60, 70 y este endoédrico. Esta es la primera vez que les voy a hablar del nitruro de triescandio, que se lo mencioné en la primera diapositiva. Podemos funcionalizar esto en una reacción que se llama, le dicen la reacción Prato, que es una reacción 1,3 dipolar, que adiciona pirrolidina externa, que se puede transformar en la sal diazonio. La idea es polarizará esta superficie y si ese es el caso, tendremos un buen catalizador para la reducción de hidrógeno. Esa es la idea. Mucha información aquí. Voy a ir directamente al último resultado. Les voy a poner el valor. Recuérdense que el onset potential de platino en carbono resulta ser menos 0.03, que ya se los mencioné, y este resulta ser menos 0.03 también. O sea que tenemos este sistema que está aquí, un poquito pequeño, pero es el sistema endoédrico funcionalizado con el grupo diazonio, y ese resulta ser el que más fácilmente empieza a producir hidrógeno, aunque soy honesto, la corriente no sirve para mucho. ¿Okay? La corriente hay que mejorarla en un futuro, pero el potencial está muy bien, lo cual implica que sí, haciendo modificaciones en la superficie, y eso lo estamos explotando ahora, diseñando cargas negativas y positivas en el brazo, mucho más dirigida para polarizar la superficie del fullereno. A nosotros nos gusta hacer el primer experimento en algo y después seguimos a otra cosa y el resto del mundo que haga el resto de todos los detalles. No nos interesa ahora empezar todo un proyecto alrededor de vamos a hacer química metil-etil isopropil. No nos interesa tanto. Probamos que se puede, que funciona relativamente bien, pero se puede mejorar, pues que lo mejore otra persona. Por el momento, en este campo no estamos haciendo mucho. Pero bueno, se puede también hacer electrocatálisis utilizando fullerenos funcionalizados. Okay. Esto lo acabamos de publicar en el 2023. Esto es en realidad en colaboración con Fang Li, una ex postdoc mía, que se nos ocurrió. Yo ayudé, en realidad este trabajo es principalmente de ella, simplemente producir este complejo monoatómico de platino. Asumo que los que saben de catálisis, la fiebre del momento es single atom catalysis, o sea, aislar un solo átomo de platino, no un grupo de átomos, sino un solo átomo. ¿Para qué? Más eficiencia, quiere decir que cuesta menos, porque cada platino va a ser efectivo a la hora de catalizar. Funciona, facilísimo, este ligando se puede comprar, se le añade a C60 en tolueno y produce este compuesto. ¿Y qué vemos aquí? ¿Quién cree que va a ser esta línea negra? Esto es simplemente el background, que es para transporte de electrones. Y lo que vemos aquí es que el compuesto no solamente tiene el mismo potencial de onset potential que platino, sino que tiene mejor corriente que el platino en carbono. Por eso se publicó en Nature Communications. Esa es la buena noticia, ¿no? Nature Communications es una revista de alto índice de impacto. La mala noticia, lo hablábamos ahorita, es que hay que pagar 6,000 euros para publicar el artículo. ¿Okay? Y yo les dije a mis colegas chinos que están obsesionados siempre en publicar en algo que sea Nature o Science o lo que sea. Si ustedes quieren pagar, paguen. Yo no voy a pagar un centavo. Yo lo mandaría a Jax, ¿okay? A mí me encanta esa revista, pero bueno, ellos insisten y van a ver algunos Nature Communication adicionales con otros colegas chinos que fueron también postdocs en mi grupo y seguimos publicando. Así que, sí, ¿para qué sirven los fullerenos? Aquí es una superficie convexa que puede aislar un átomo de platino. Se hicieron cantidad de cálculos para probar que de hecho ese centro es sumamente activo a la hora de protonar. Ese platino es espectacularmente bueno para protonar, reducir y producir hidrógeno. ¿Okay? Así que con esto
Voy a terminar con los fullerenos vacíos, con los fullerenos activos, y voy a hablar solamente de este trabajo que lo publicamos en el 2021 sobre endoédricos ahora. ¿Okay? Y yo estoy muy particularmente orgulloso de este trabajo, porque yo creo que en toda mi carrera de 55 o 60 años, es la única vez que he pensado en un proyecto que funcionó, tal y como lo pensé. Típicamente yo pienso algo, se lo digo al estudiante, el estudiante va y llega y dice, no funcionó. Entonces tenemos que averiguar qué pasó y por qué no funcionó como queríamos. Esto funcionó exactamente como queríamos. Así que les tengo que explicar un poquito y me parece que es bonito. Los endoédricos se producen en estos reactores de arco. Estos son 2 electrodos de grafito. Uno de ellos tiene un hueco dentro y dentro de ese hueco se pone el metal, el óxido del metal que usted quiere introducir en el endoédrico. En este caso, el profesor Dorn y sus colaboradores querían preparar escandio dentro, el arroba quiere decir esto dentro de esto. Eso era lo que estaban buscando. Lo que no sabían era que dentro del reactor, donde se pasa una corriente eléctrica y se forma un plasma, se quema literalmente, y en ese plasma tiene de todo. Y esto era lo que estaban buscando. Lo que no sabían era que en vez de tener 200 milímetros de presión de helio, este reactor tenía una fuga y con la fuga entraba aire y al entrar aire entra nitrógeno y al entrar nitrógeno lo que obtenían no era lo que querían. Esto es serendipia científica por excelencia, ¿verdad? ¿Y qué se obtiene? Se obtiene esto compuesto que ya se lo he mencionado varias veces, es este que está aquí, la estructura cristalina. Y esto sí, préstenle atención, porque esto es increíble. Lo que se produce es un nitruro de escandio dentro de 4 cajas diferentes. La que más abundante se produce es la C80, esta, con simetría icosaédrica, pero también se produce una con C80 con simetría de 5H. Y esto recuérdese porque es impresionante. Después de C60 vacío y C70 vacío, el tercer fullereno más abundante que se puede preparar es este compuesto que está aquí, este compuesto que está aquí. ¿Okay? Esto no es una curiosidad. Lo que van a ver de mi grupo más adelante son curiosidades el gran por ciento. ¿Qué quiere decir? Que si aislamos 1 miligramo o 2, hacemos una fiesta con champán, ¿ok? Porque los rendimientos no son muy altos, ¿ok? Este compuesto se puede hacer en kilogramos, o sea, no es una curiosidad, es un matrimonio hecho en el cielo. Y lo más interesante es, si usted quiere preparar nitruro de escandio y busca el mejor químico inorgánico del mundo y le dice que quiere una botellita de nitruro de escandio, no se puede preparar. ¿Okay? Y si le pide al mejor de fullerenos del mundo que le prepare un C80 vacío con estas simetrías, tampoco existen. ¿Le impresiona? Diga que sí, aunque no sepan ni qué estoy hablando. Es increíble que una cosa dentro de la otra sea un apareamiento perfecto, literalmente. Ese compuesto es sumamente abundante. ¿Okay? Y es increíble porque eso lo vamos a estar viendo en el resto de mi charla que les dije. Les voy a estar presentando cosas dentro de estos fullerenos que no se pueden preparar. Aquí están los 4 compuestos. El grupo dentro es nitruro de escandio en todos casos, pero la caja en particular que les quiero hablar es la C68, que es esta que está aquí, con simetría de 3. ¿Y por qué es importante? Ya les dije que los fullerenos vacíos nunca, eso es otra de las cosas que se tienen que memorizar, nunca exhiben pentágonos adyacentes a pentágonos. Eso se llama, si existe una presencia de lo que se le llama un pentaleno en lenguaje de química orgánica, un pentaleno es un anillo de 5 pegado a otro anillo de 5. Eso no ocurre en ningún fullereno vacío. Pero aquí les estoy presentando una violación de la regla del pentágono aislado, otra violación y otra violación. Aquí tenemos 3 violaciones de la regla del pentágono aislado en un solo compuesto. ¿Okay? ¿Por qué es significativo?
Es significativo porque el modelo que se utiliza y se acepta teóricamente y experimentalmente para explicar por qué estos endoédricos se forman es el modelo que se le llama el modelo iónico, que dice que lo que hay dentro, el clúster, formalmente tiene 6 cargas positivas y la caja tiene formalmente 6 cargas negativas. O sea que hay una transferencia pronunciada de electrones de lo que está dentro a la caja. ¿Y dónde se localizan esas 6 cargas negativas? Principalmente en los pentalenos. Todo el mundo sabe que el pentaleno dianión resulta ser aromático. Así que hay una fuerza inductora para la localización de carga negativa en estas posiciones. Y ahí viene mi idea. Perdónenme que me he pasado 5 minutos hablando de la misma cosa, pero el punto es, si tenemos un fullereno, que es una molécula, ¿te parece? Estos no son materiales, estos son compuestos, puros, cristalinos, y esta es la estructura cristalina de ese compuesto. Que yo no trabajo en materiales, no me gusta trabajar en materiales, porque no sé lo que tengo. Trabajé polímeros cuando fui a la industria, mi primer trabajo, y me daba dolor de estómago trabajar con un polímero que son no sé cuántos compuestos, miles de cientos de miles de compuestos diferentes, con peso molecular diferente, no soporto trabajar con materiales, yo soy químico. Así que si hay carga negativa aquí, ahí debe haber una tendencia a protonar mucho más fácilmente. Y son electroactivos, de manera que debo poder poner protones aquí, reducir los protones y utilizar esto como un catalizador para la producción de hidrógeno. ¿Okay? Esa fue la idea y funcionó, que es lo más increíble del caso, y funcionó exactamente como queríamos que funcionara. Y aquí están los resultados. Los resultados son bastante significativos, creo yo. Aquí está el platino, como siempre, con un sobrepotencial de menos 0.03. Y les recuerdo, aquí está el platino. El de nosotros resulta tener un potencial onset solamente de 8 milivoltios más negativo. O sea, que es casi tan bueno como platino en carbono. Y la corriente no está tan mal. No es tan buena como el platino, pero no está tan mal. Y si lo compara con todos los otros fullerenos, que no les voy a decir todo lo que hemos hecho, aquí ve C60, C70, como siempre son los peores. Así que este compuesto, por primera vez, se ve un material molecular endoédrico que es capaz de producir hidrógeno relativamente eficientemente y a potenciales de onset potential relativamente bajos. ¿Okay? Esto lo publica. Yo estoy muy orgulloso de este artículo. Publicamos en JACS en el 2021. Nos dieron la cubierta también. Aquí está representado lo que está ocurriendo en estas facetas pentalénicas o donde hay violaciones de la regla del pentágono aislado. Estamos viendo que hay protonación, hidrógeno protona y produce hidrógeno a través de transferencia electrónica mediante superficie de electrodos, haciendo electroquímica. Así que bueno, ¿funcionan los endoédricos? Sí, funcionan los endoédricos. Aquí hay un artículo de revisión que publicamos en el año pandémico. Una semana antes de que nos botaran del campus, decidimos reunirnos y decir qué íbamos a hacer. Teníamos 3 capítulos que escribir y a alguien se le ocurrió, a Alain Puente, se le ocurrió un artículo de revisión que lo sometimos a Angepante sobre el uso de fullerenos como electrocatalizadores en diferentes sistemas. Y se publicó el mismo año pandémico. Ya hablé de esto, no les voy a hablar de los otros. Hemos hecho combinaciones de sistemas bidimensionales con C60, preparando. Estos sí son materiales, ¿okay? Y estos son materiales que los produce un colega mío en la Universidad de Texas, que es quien trabaja con el sulfuro de molibdeno, y yo le doy el C60 y hacemos cosas juntos. ¿Okay? Así que ahí termino catálisis. Ahora viene la parte que a mí más me interesa, así que me voy para el otro lado, un poquito de movimiento para que no se me aburran mucho, que me vengo para el otro lado, un poco de coreografía de vez en cuando. Vamos a hablar ahora de los fullerenos como nanocontenedores, como nanoflasks, sistemas para meter cosas. Ya vieron el ejemplo de Dorn. Nitruro de escandio funciona dentro, afuera no se puede producir. Ahora van a empezar a ver una secuencia de cosas que va a ser, creo yo, muy interesante. Empecemos por
Este artículo que se publicó en 1992 por Rick Smalley, asumo que saben quién fue Smalley, uno de los que compartió el premio Nobel en 1996 por el descubrimiento de los fullerenos en el 1985. Y Smalley hizo lo que hacía Smalley siempre muy bien, una superficie de grafito, le pone arriba óxido de uranio, le da con un rayo láser y observa por espectrometría de masa que sale. ¿Y qué prueba Smalley? Prueba que puede producir un uranio dentro de C60, dentro de C28, dentro de C36, etcétera, etcétera, etcétera. Importantemente, y lo voy a regresar ahorita, no solamente ve un uranio dentro de cajas, sino dos uranios dentro de cajas. Recuérdese de eso, porque ahora voy a criticar un poquito tanto a los teóricos, hay teóricos en la audiencia, admítalo si lo es, no hay teóricos aquí. Ok, bueno, no voy a hablar muy mal de los teóricos, pero un poquito, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay dos uranios. Dos uranios funcionan y Smalley lo prueba en el 1992. Parece increíble que hasta el 2017, que es cuando nosotros publicamos la primera estructura cristalina de uranio dentro de cajas de C82, nada se había hecho en este campo. ¿Por qué usted cree que ese es el caso? Porque la palabra uranio produce pánico. Ahora con la película Oppenheimer, peor todavía, ¿no? La gente cree que trabajar con uranio le va a reventar el laboratorio, que es imposible, me voy a morir de radiación, etc. Y resulta ser un compuesto, un elemento facilísimo de trabajar con el uranio, pero a la gente le tomó miedo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un amigo que se llama Ken Raymond, que es profesor en Berkeley, y yo di una charla de endoédricas y me levantó la mano al final y me dice, ¿han tratado uranio? Y mi reacción fue, y me dice, no te me asustes, resulta ser súper fácil trabajar con uranio. Si no hubiera sido por Ken, no hubiera hecho todo lo que les voy a presentar ahora. ¿Okay? Así que después de esto no ocurre nada hasta que nosotros nos metemos en el campo, después que Ken Raymond me sugirió. Y este es el primer artículo que publicamos nosotros en Chemical Science en este campo, que son endoédricos con actínidos dentro. Van a ver un poquito de torio, pero principalmente van a estar viendo uranio y clusters diferentes de uranio dentro. ¿Okay? Y aquí están tres estructuras cristalinas. Ya se recuerdan de qué es esto, ¿right? Esto es la porfirina de níquel, simplemente para cocristalizar. Aquí está el uranio, aquí está el uranio, aquí está el uranio. Lo interesante de este artículo es que hay dos isómeros de C82 con simetrías diferentes y formalmente, por cálculo teórico, el estado de oxidación del uranio dentro resulta ser función del isómero. Y se explica por teoría porque está más próximo a una superficie de carbono donde hay mucha transferencia de electrón, en el caso del U4 y mucho menos en el caso del uranio 3. ¿Okay? Pero bueno, no voy a entrar en detalle de esto. Rápidamente empezamos a ver por primera vez un solo metal, torio, o un solo metal, uranio, y ahora entramos en por qué les dibujo tanto uranio aquí, donde hay una violación de la regla del pentágono aislado. Aquí hay un pentaleno, aquí está el mismo pentaleno, es exactamente la misma caja. ¿Okay? Y esa caja resulta ser la caja 28.324. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que gracias a los teóricos que tienen un algoritmo para predecir para cajas que tienen 80 carbonos, cuántos isómeros son posibles. Y los clasifican todos por un número, 1, 2, 3, 4, 5. Yo no me paso toda la noche pensando si es el 2331 o se resulta ser uno, cuando tiene la estructura cristalina, va a la tabla y sabe exactamente cuál es la caja y ya está clasificada la caja. Y resulta que la caja es exactamente la misma para torio que para uranio. Esto que se ve aquí no son un montón de uranios, es un solo uranio que está delocalizado. Hay cierto desorden dentro de él. ¿Okay? Estos compuestos endoédricos tienen la tendencia a no ser completamente localizados. Hay cierto desorden dentro. ¿Okay? Yo le digo también a estos compuestos maracas moleculares. ¿Por qué? Porque dentro esa bolita, si usted tuviera nano oídos, a lo mejor oiría a este compuesto moviéndose dentro como una maraquita nanométrica, ¿no?
Así que esas son posiciones de ocupación donde el uranio está delocalizado. Aquí hay menos delocalización en el caso de torio. Y en ambos casos, si se da cuenta, y esto es lo más interesante, es que tanto en el caso de torio como en el caso de uranio hay una proximidad muy pronunciada a la caja. Hay una interacción 4F, 2P, significativa. No era esperado. ¿Okay? Por eso se publicó en el JACS en el 2018. Mi revista favorita, como ya saben. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito de mecanismos y vamos a ir rápido con esto. Hay solamente dos maneras de producir fullerenos y es mediante lo que se llama una transformación Stone-Wales, que quiere decir que estos dos carbonos se transforman a esta posición. Para eso hace falta una cantidad altísima de energía que existe en el reactor que les enseñé. Hay 3.000, 4.000 grados centígrados fácilmente en ese plasma. Y eso es suficiente energía para producir transformaciones Stone-Wales. ¿Okay? O mediante la adición de dos carbonos o la remoción o remover dos carbonos. Esos son los únicos mecanismos para que crezcan fullerenos o se hagan más pequeños. No hay ningún otro mecanismo. ¿Hay adiciones carbono a carbono? No, siempre vienen dos en dos. ¿Okay? Siempre son acetilenos que se añaden o se sacan de una caja. ¿Okay? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, hemos aislado un montón de compuestos, no les voy a molestar, si a alguien le interesa, esto lo publicamos también en el 2020. Todas estas son estructuras que hemos aislado, excepto esta. ¿Y cómo es posible que yo les presente todo un esquema donde les digo que esto tiene que existir cuando yo no lo había detectado todavía? Y eso es gracias a un análisis topológico. Quiere decir que yo sé que este existe, yo sé que este existe, yo sé que todos estos los tengo y los tengo bien resueltos por estructura de rayos X. ¿Okay? Este no lo he visto, pero la única manera que yo voy de aquí, topológicamente, es si invoco la presencia de este compuesto. ¿Claro? Dígame de nuevo que sí, por favor. Ok, todo claro. Si se me confunde, levánteme la mano también. Si se empieza a aburrirse, no empiece a textear todavía. Okay. Yo le doy permiso cuando puede textear. Cuando se aburra ahorita, le digo, mira, esta es una parte un poco, texteo un par de veces. Okay. Así que esto es el poder predictivo de lo que estamos haciendo, desde el punto de vista de mecanismos de transformación de un compuesto al otro. Así que predijimos la presencia de este C82 con simetría CS6 y un año después o menos averiguamos que este compuesto resulta ser exactamente el compuesto que habíamos predicho. Así que tenemos habilidad de analizar, predecir y saber qué tipo de compuestos por primera vez. No es completamente al azar. Tenemos predicciones de qué compuestos se pueden producir o no se pueden producir. ¿Okay? Pues bien, esto lo publicamos también un par de años atrás. Y ahora viene aquí lo de los inorgánicos y los teóricos. Vamos a hablar un poquito de inorgánicos y de teóricos. Los inorgánicos me dicen que los Holy Grail, ¿sabe lo que es un Holy Grail? Eso es la búsqueda última del universo, era encontrar enlaces actínido-actínido auténticos y buscar enlaces uranio-carbono dobles, auténticos también. ¿Okay? Hacían cosas complicadísimas, unos ligandos súper complicados hechos por químicos inorgánicos que agarran un uranio aquí. Voy a tener que soltar el micrófono. Bueno, este es otro uranio. Y son complicados con la idea de que los dos se unen. O sea, una manera que el ligando fuerce la interacción que se dé un beso. Y publican un artículo muy significativo donde el largo del enlace es de 2.4 angstroms. Y dicen, ahí está, un enlace doble auténtico, estoy hablando de otra cosa, uranio-uranio. Todavía no he llegado al uranio-carbono doble enlace, ese es el que estoy también hablando. Okay. Pues bien, ¿qué hicimos nosotros? Pues lo que hicimos nosotros fue, lo primero fue ir a donde Smalley de nuevo, ya les había mencionado los diuranios, y lo que queríamos ver era si podíamos aislar nosotros diuranios.
Antes de entrar en eso, les voy a hablar de los teóricos. Esta mujer se llama Laura Gagliardi, es una de las figuras más importantes en la teoría de este tipo de compuestos, súper famosa. Y fíjese el título de este artículo, ¿es C60 lo suficientemente grande para tener dentro dimetales? ¿Cuál es la contestación a esa pregunta que la hacen en un artículo en JACS en el 2008? Les acabo de enseñar la data experimental de Smalley. ¿Cuál es la contestación? Sí, se acabó, no hay más nada que hacer. Yo no sé por qué se hace un artículo entero para hacerse una pregunta que ya tiene contestación, porque Smalley en el 92 probó que 2 uranios caben fácilmente en C60 y en otras cajas. Este tipo de cosas de los teóricos a veces a mí me preocupa y voy a ser un poco crítico al respecto, ¿no? Por la siguiente razón, porque si usted es teórico o lo que sea, usted tiene que empezar en un punto donde si llega a un final que no le gusta, porque fíjese la conclusión del artículo, dice, U2 se forma en este endoédrico altamente simétrico en el centro de la cavidad del C60. Pero esto resulta ser un artefacto debido al pequeño tamaño de la cavidad de C60, que constrige a U2 a quedarse dentro. En otras palabras, lo que está diciendo es que la caja empuja a los 2 uranios a que se quieran a la fuerza. ¿Usted encuentra un error de pensamiento en esto? Dígame que sí, para hacerme sentir bien. Es un error garrafal. ¿Por qué? Si es cierto que no se quieren para nada, ¿cuál es la probabilidad estadística de que 2 uranios se encuentren dentro de una cavidad de C60 o de C80 porque pasó así, porque serendípicamente, estadísticamente se encontraron allá adentro? ¿Usted se traga eso? Yo no me lo tragué. ¿Okay? Me costó 1 año y medio discutiendo con mi colega Josep Poblet, que es el teórico, diciéndole, Josep, no puede ser. Esta conclusión es una tontería. Esta conclusión prácticamente lo que dice es que esto ocurre, tiene medio fullereno aquí con un uranio y otro medio fullereno aquí con otro uranio, y usted hace, right, y los mantiene allí. Así no ocurre, la vida no ocurre así. ¿Cómo se encuentran esos 2 uranios? Yo sostengo que tiene que haber una interacción uranio-uranio allá adentro. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame que sí, porque le voy a probar que sí, ya mismo, que dentro de poco, que teóricamente, así como experimentalmente. ¿Okay? Así que esto es increíble, para mí es increíble que al final llega a la conclusión, empieza con un C60, mete 2 uranios adentro y al final dice, pues no deberían estar allá adentro. Bueno, pues ¿para qué diablo los metió? Para empezar, ¿no? O sea, está empezando por el final. Y al final me dice que no debería ocurrir. A mí eso me pone grave. Espero que estén los muchachos, sobre todo, no caiga en esas falacias mentales, ¿no? Pregúntese si está dentro, como Smalley probó en el 92, ¿cómo entraron? ¿Y por qué? Pues bien, aquí están los resultados experimentales de nosotros. Aquí hay especies que nunca jamás se habían detectado ni se habían considerado teóricamente. U272, etcétera, etcétera. Me voy a concentrar solamente en U1280, porque no tengo tiempo para hablarle de todo lo otro. ¿Okay? Obviamente, si hemos visto U1280, quiere decir que estamos detectando un número sustancial de moléculas. No es una, no son 2, no son 10. Tiene que haber un número grande de esas moléculas. Si está ocurriendo serendípicamente o estadísticamente, la probabilidad de eso es 0. Yo soy científico y nunca debería decir 0 ni infinito, ¿no? No hay nada que sea 0. Casi 0.00000, como 20 ceros y un 1. ¿Okay? No va a ocurrir. Así que si lo estamos viendo en cantidad razonable por espectrometría de masa, quiere decir que existe. ¿Existe? Por supuesto que existe. Y aquí está la estructura cristalina. ¿Okay? De nuevo, el gorrito de la porfirina de níquel, que es el truco cristalográfico. Y aquí está el compuesto con 2 uranios dentro. Hay un cierto desorden aquí, pero la distancia promedio entre los 2 uranios resulta ser 362.
que es considerablemente más bajo que lo que los teóricos dicen que debería haber. ¿Okay? Aquí viene otro teórico. Ya no es en el 2008, entonces en el 2015. Straka y sus colaboradores dicen lo siguiente. Bueno, mira el título de este artículo y ríase, por favor, ríase burlándose abiertamente de esto. Le dicen unwilling uranium bonding. La misma conclusión de Laura Gagliardi. Estos dos no se quieren dar un beso. Están unwilling uranium. ¿Por qué? Porque el C80 los aguanta ahí. La misma historia que dijo la otra en el 2008, que tiene que ser erróneo porque se produce. No quiero repetirme demasiado, espero que hayan entendido cuál es el problema con esto. Así que, obviamente, lo resolvimos nosotros, publicamos esto en el 2018. Yo convencí, como les dije, a Josep Poblet de que hiciera algo teórico para justificar que sí hay enlaces uranio. ¿Okay? Y lo que hicieron inicialmente fue dinámica molecular, donde tienen este estado, un estado de aproximadamente 4 punto algo angstroms de separación, pero de vez en cuando en la simulación, ¡pum!, cae en un estado de 2.5 angstroms. ¿Okay? Y ese tiene una interacción con la caja, los dos uranios, y están mucho más cercanos, lo cual implica que sí se dan un beso de vez en cuando. ¿Right? Y a mí esto me apasionó. ¿Estamos de acuerdo en lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hay dos estados. Un estado separado, donde prefiere interaccionar con la caja, pero hay un estado enlazante entre los dos uranios. Pues más recientemente se han hecho cálculos bien sofisticados de mecánica cuántica que los hace el otro colega de Poblet, que se llama Koen de Graaf, en la Universidad Rovira y Virgili, y esos resultados dicen claramente que hay una interacción uranio-uranio, se los enseño ahorita, y esto lo acabamos de publicar en JACS este año. Y con toda premeditación y alevosía, miren el título de nuestro artículo. El artículo dice, "Are UU bonds inside fullerenes really unwilling bonds?" ¿Okay? Porque la pura realidad es que no son unwilling. Estos dos uranios se quieren de vez en cuando. Y si usted ve la estructura que le enseñé anteriormente, evidentemente esto no solamente le dice por qué ocurre, sino que le explica probablemente cómo crece, cuál es el mecanismo de crecimiento. Tiene un pedazo de fullereno, así lo visualizo yo. Entra un uranio que interacciona, viene un segundo uranio que interacciona pegado a ese y sigue creciendo la caja. O sea que hay un templating. ¿Cómo se dice templating? Templating, ¿ok? Hay un efecto de templating donde se forma, y me ayuda a explicar lo que estamos viendo. Y así mismo terminamos nosotros este artículo diciendo los iones metálicos dentro de los furanios se deben considerar como templates en la formación de la caja, no como simplemente pedazos estadísticamente confinados al azar dentro, porque eso no va a ocurrir. Cuando haga su investigación, piense en la profundidad de lo que está tratando de hacer y piense si lo que llega a la conclusión es un error de pensamiento, ¿no? Decir, no, eso no debe ocurrir, pero por ahí empieza. No me lo diga, dígame cómo se forma, porque ya Smoley en el 92 nos dijo que sí funcionaba. No me quiero seguir repitiendo, ya lo tengo un poco cansado. Ya hay gente mirando para el piso. Termino pronto, okay, no se me distraiga por ahora. Pues bien, podemos meter dos cosas como dos torios y ese resulta ser un enlace largo, pero fuerte, de más de 40 kilocalorías por mol. Resulta ser un orden de enlace de 1, un enlace orbital 7s, 6d híbrido de ambos torios. Funciona muy bien. Y ahora estamos haciendo lantánidos y actínidos dentro. Estamos viendo gadolinio con uranio, estamos viendo itrio con, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que me muevo rápido. Voy a ir ahora a U2C81, porque ahora hablamos de clusters. Puede tener un fullereno un número impar de carbono. Dígame que no. No. A menos que sustituya un carbono por un boro o por un nitrógeno o por otra cosa. Pero siempre vienen en pares, nunca impar. Así que algo que tiene C81 y dos uranios, ¿qué diablo va a ser? ¿Qué se le ocurre?
Pues lo aislamos y aquí está la estructura cristalina, un uranio, otro uranio y en el medio un carbono. Eso no es un cobalto, eso es un carbono. Así que hay un carbono metido dentro de él. Esto resulta ser la contestación a los inorgánicos de enlaces dobles entre uranio y carbono. Resulta ser enlaces de 2.03, los enlaces más cortos hasta ese momento reportados. Como les dije erróneamente anteriormente, los inorgánicos habían visto 2.4. Y a 2.4 le llamaban un enlace doble uranio-carbono. No, 2.03 es un enlace uranio-carbono doble y nosotros observamos un clúster uranio doble enlace carbono, doble enlace uranio, así que no solamente vemos un enlace uranio-carbono doble, sino que vemos dos enlaces uranio-carbono doble. Y Julio está preocupado de por qué está torcido. Eso lo podemos hablar también. De hecho, una pelea con otros teóricos, los teóricos vinieron y nos dijeron, esto no tiene un ángulo diedral de 143, eso tiene que ser lineal. Y nosotros le mandamos la data porque es una de las estructuras con menos desorden que hemos resuelto. Y le dijimos, pues lo lamentamos mucho, pero no es lineal. Tiene una desviación de 143 porque es la estructura cristalina y no miente. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron más cálculos y se aproximaron un poco, pero no llegaron a donde tenían que llegar. Y la razón es que formalmente esto es un uranio 5+, 5 más, otro uranio 5 más, y ese carbono en el centro es 4 menos. Así que tiene una alta densidad de electrónica aquí, lo cual le da una torcida o como le quieran llamar, una bending, ¿cómo se dice bending? Un doblez muy pronunciado. Okay. Espero que satisfaga a Julio. Así que tenemos dos por el precio de uno. Los poros inorgánicos se van a estar revolcando en la tumba toda su... y lo publicamos también en Nature Communications. ¿Por qué? Porque con un colega chino también, que no publican sino es en Nature algo. Okay. Así que con eso les voy a ir ahora a la película que les dije. No creo que me quede mucho tiempo, así que voy a ir con la película relativamente rápido. Okay. ¿Cómo me voy de tiempo? ¿Estamos bien? Pues voy a ir rápido, anyway, porque lo que viene ahora es simplemente una secuencia de curiosidades que se deben a que estamos utilizando fularenos como nanocontenedores de cosas dentro. ¿Okay? Ahora tenemos un clúster que jamás se había visto, 2 uranios, 2 carbonos, un acetileno y 2 uranios. Y está metido dentro de una caja C80 con simetría icosaédrica. Okay. No solamente lo aislamos en C80, lo aislamos también en C78. ¿Qué usted predice que va a ocurrir con este ángulo diedral? Si tiene 2 carbonos menos, uno piensa que va a ser más pequeño. Si es más pequeño, debería constringir más a esta mariposa, dice un butterfly structure, y lo va a apretar más, o sea que debe ser más pequeño todavía que 113. Eso es lo que cualquier persona lógica predice. Pero resulta ser que la geometría cuenta mucho. Resulta ser, bueno, les voy a ir directamente al final. El C78 tiene un eje C5 aquí, que es muy alargado. De manera que tiene una distancia de este lado de la caja al otro lado de la caja de 8.2 aproximadamente angstrom. Mientras que el otro, que tiene 2 carbonos más, es más esférico. Pero al ser más esférico, la distancia mayor que puede haber entre un lado y el otro resulta ser 7.8. Como es más pequeño, constringe el ángulo diedral, en este caso, y aquí es mucho más abierto, mucho más cercano a 180, aunque solamente 149. O sea que no solamente es el número de carbonos o el número de la caja, sino la geometría de la caja, la que le va a dictar qué estructura va a tener el clúster dentro. ¿Qué otro clúster puede hacer? Pues hemos visto cosas tan y tan raras. Cada una de estas cosas resulta ser un JAX en el 19,
Otro JAX en el 21, bueno, este es un Chemical Science, este es muy bonito, es el primer nitruro dimetálico y resulta tener un estado de valencia mixta de uranio 4, uranio 5. Okay. Primera vez que se ve un nitruro, y lo hemos visto dentro de C80 y de C78. ¿Cuál cree que va a tener mayor ángulo dihedral? Acabamos de pasar por el ejercicio, ¿no? Pues, aunque sea contraintuitivo, el C78 es más pequeño, pero tiene un espacio mayor, así que debe ser más grande de 150 en el caso de, y efectivamente resulta ser casi 180, casi cabe completamente dentro, completamente lineal. ¿Ok? ¿Me siguen? Díganme que sí por última vez, no se los vuelvo a pedir, ¿ok? Estamos terminando ya, créanme, ¿ok? ¿Y qué más? Un uranio, un cianuro. Y el enlace es con la nube pi del cianuro. Muy rara la estructura, es un triángulo, un uranio cianuro, se ve dentro de la caja. Y este es el estado de cargas de lo que está dentro. El cianuro resulta ser una carga de 2 más y la caja 2 menos en la superficie. Cosas extrañas. Otro JAX en el 21. Uranio con nitrógeno. Ahora estamos hablando de un triple enlace aislado dentro del furano. ¿Por qué lo podemos aislar así de fácil? Porque tenemos un furano como recipiente contenedor molecular. Cosa que le debo aclarar. Todos estos compuestos son infinitamente estables. Les puede echar agua, les puede echar oxígeno, los puede pisotear, puede hacer lo que quiera con ellos y no se rompen para nada. Son estables, estables. ¿Por qué eso es bueno? Porque le permite estudiar la espectroscopía, el infrarrojo, lo que quiera, sin apuro ninguno. No hay que tener ninguna precaución porque estos compuestos son infinitamente estables. Y como son puros, no tenemos problema de asignar bandas de infrarrojo o de Raman o lo que sea. Que nos permite estudiar especies que no se han visto fuera nunca. ¿Okay? Ninguno de lo que le estoy mencionando se ha podido aislar fuera y no se va a poder aislar fuera nunca tampoco. ¿Okay? Pues bien, este es un caso curioso, lo acabamos de publicar también en JAX, y es curioso porque fue el primer compuesto que se aisló en mi grupo de investigación en Texas por Ning Chen, que es mi colaborador ahora, pero no fue sino hasta recién que pudieron resolver la estructura cristalina. Okay. Y acaba de salir publicado. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque se ve que hay un carácter no solamente ya de doble enlace entre el uranio y carbono, sino que hay un carácter de triple enlace entre el uranio y el carbono. ¿Okay? Y por último, y les prometo que es por último, esto está sometido con colegas chinos, adivinen dónde está sometido, no les voy a decir, esperemos que lo acepten, y resulta ser un enlace uranio-carbono, resulta ser un uranio-carbono serio dentro de 2 cajas, una C72 y una C78. ¿Okay? Y resulta que ahora ya no es 2.03, ahora estamos hablando de 1.92 angstroms entre el uranio y el carbono. ¿Qué usted cree que es eso? Eso resulta ya ser un enlace triple, que ya es el colmo del insulto a los químicos inorgánicos, que estaban buscando el doble desde hace decenas de años. Y nosotros hemos encontrado un enlace doble uranio-carbono y hemos visto ahora un enlace uranio-carbono triple por primera vez. Y los cálculos son impecables, es un enlace sigma entre uranio y carbono, seguido de 2 enlaces pi, uranio-carbono también. Ese es el triple enlace, bien caracterizado por mecánica cuántica. Es muy sofisticada la mecánica cuántica en este artículo. Lo tienen que aceptar. Si no lo aceptan donde lo han sometido, pues yo les voy a sugerir que lo manden a JAX.
que es mi favorito de todos. No los voy a entretener más ni los voy a insultar repitiéndole ya lo que ya les acabo de decir durante toda la charla. Los fularenos sirven para algo, potencialmente sí. Okay. ¿Van a ser los mejores aceptores de electrones en celdas fotovoltaicas de perovskita? Probablemente no, pero quizás se puedan utilizar con ese fin. ¿Qué tal la electrocatálisis? Yo creo que sí, que hay futuro serio en la utilización de fularenos, específicamente los endoédricos, que a mí me interesan, en electrocatálisis específico en producción de hidrógeno, Hydrogen Evolution Reaction. Creo que tiene mucho potencial. Y estoy tratando de montar un grupo de investigación en el ISIC, donde estoy coordinando China con Estados Unidos, con Alemania, con España, y tener un consorcio donde estudiar las propiedades electrocatalíticas para hidrógeno y quizás reducción de oxígeno utilizando fularenos. ¿Okay? Unas cuantas gracias. Ya hablé de Joseph y su grupo. Ning Chen, mi ex postdoc, que sigue siendo mi colaborador. Ahora está en la Universidad de Suzhou, lo voy a ir a visitar en noviembre. No hablé mucho del nombre de Jochen Auerbach, que trabaja en la Universidad de Buffalo, también teórico. Algunos de los cálculos que les enseñé los ha hecho Auerbach. El grupo mío, en la Universidad de Texas, en El Paso, este es el campus. No sé si la gente reconoce el tipo de arquitectura. Y les anticipo que no es mexicana, ¿okay? No es arquitectura mexicana. Todo el campus tiene la misma arquitectura. Si a alguien le interesa, me pregunta y les digo. ¿Okay? Y dinero, siempre he tenido fondos desde el principio de mi carrera de la Fundación Nacional de Ciencia, National Science Foundation, a través de la División de Química, y muy generoso, la Fundación Welch, es una fundación multimillonaria en el estado de Texas, que solamente da fondos para química fundamental. Si alguien quiere someter algo química aplicada, química verde, no sé qué, no le dan un centavo. Es para química fundamental, así que a mí me va muy bien, obviamente con toda esta locura, les cae bien a la Fundación Welch y me dan mucho dinero, me daban mucho dinero cuando estaba allí, $120,000 anuales, discrecionariamente para utilizarlos como me diera la gana, siempre y cuando no me comprara un carro. Pero me daban el dinero literalmente sin someter un presupuesto. Le decía que habíamos publicado esto en el año, ok, aquí está el dinero para el próximo año y se acabó. Así que los agradecía en todos los artículos que hemos publicado, hemos puesto a la Fundación Welch. Esa es la gente que paga las cuentas. El mundo endoédrico, quiero terminar con el concepto de fularenos como nanocontenedores. Estas son cosas que no he publicado yo, que ha publicado otra gente. El mundo endoédrico continúa ampliándose porque sigue siendo un ambiente donde usted puede hacer cosas dentro que no se pueden hacer fuera. Así que yo moriré haciendo endoédricos porque me permiten aislar cosas extrañas como por ejemplo este compuesto, cosas rarísimas que se pueden meter dentro de estas cajas. Así que gracias de nuevo por la atención, por la invitación, por haber coordinado esta visita mía a Rosaura y a toda la gente que ayudó en la organización. Y gracias por la atención y por no haber ido a la marcha de hoy. Okay? Gracias de nuevo. ¿Preguntas? Allá. Sí, porque los inorgánicos tienen que responder, ¿verdad? Y aquí, por aquí, don Julio. Muy bien, vamos con Kevin primero, después don Eduardo. Hola, estuvo bastante interesante, me gustó mucho la charla y tengo dos preguntas principalmente. La primera es, cuando habló de la deslocalización del uranio y del torio dentro, digamos, de la caja, por así decirlo, el ciclopentaleno, sí, el pentaleno, perdón, el ciclopentaleno, el pentaleno, ¿tiene algún efecto, por así decirlo, que la probabilidad donde se localiza esos dos metales
¿está cerca o está lejos? No sé, digamos, por lo mismo pregunto del pentaleno. Por la carga negativa. Por eso está localizado alrededor del pentaleno. La misma argumentación que les utilicé para el otro sistema. En los pentalenos se concentra la carga negativa. Los teóricos todavía están discutiendo. ¿Por qué? Pentaleno en química orgánica no es un compuesto aromático. Le das 2 electrones y se convierte en aromático. Así que hay una ganancia de aromaticidad. Pero claro, es completamente plano, como un pancake. No. En la superficie no puede ser plano. O sea que obviamente va a mantener algún tipo de desviación. La pregunta es, ¿cuán aromático es algo que no es plano? ¿No? Si hay localización o no, y eso se convierte en un lío. Pero el consenso de los teóricos, hasta donde sé, es que sí hay una ganancia de aromaticidad y por eso hay localización de carga negativa en los pentalenos. Okay. Gracias. Y la segunda pregunta sería que si han, o sea, desde la ignorancia en el tema, ¿verdad? Porque nunca había visto, si han utilizado, por ejemplo, aparte para aislar estos clusters de actinios, por ejemplo, para estabilizar metales por ejemplo, en estados de oxidación bajos, por ejemplo, níquel 1, por ejemplo, que es cromo 2, o estos tipos de estados de oxidación. No sé si hay trabajos en los que se hayan hecho este tipo de… Hay bastante hecho al respecto y sí. Todavía queda, se lo digo a los jóvenes, queda mucho para hacer. Por ejemplo, nosotros les enseñé hoy principalmente nitruro, pero nosotros hemos publicado muchísimo con sulfuro, dimetálico, 2 metales y un azufre. Nadie ha podido meter dentro un fósforo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Hemos intentado? Sí. Lo voy a reconocer. Y estoy seguro que otra gente ha intentado. Y no se ha logrado hacer. ¿Que se va a hacer algún día? Estoy seguro que sí. Lo hace. Gracias. Luis, excelente, como siempre. Tengo más que una pregunta, quiero ponerle a usted en problemas, como para ver si me dice su instinto respecto a esto. Si hiciéramos una salchicha, algo más largo, ¿verdad?, en estos fulerenos, y pusiéramos de nuevo los átomos de uranio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los jalamos más hacia los lados? ¿Vamos a tener puentes acetiluro? Tal vez quede espacio para que entren 2 carbonos en línea, o tal vez se van a separar y tendríamos 2 que serían carburos terminales separados. ¿Cuál es su instinto al respecto? Si pones 2 uranios, digamos, en un tubo, eso es lo que está haciendo. Empezamos a alargarlos y alargarlos, hay más espacio para que hayan carbonos adentro. No sé. Gracias por la pregunta. Voy a utilizar la pregunta como pie para decir un par de cosas. Se me olvidó mencionar que los fulerenos no les gusta crecer esféricamente. Bueno, después de C60 viene C70, que ya tiene una elongación, ya parece tiene carácter de tubo, ¿no? Y cuando vas al C90, al C96, y cuando viste el C100, no son pelotas gordas, grandes, son nanotubos. Y se les decía, no se los mencioné, el título decía Fuller tubes. Son fulereno tubos, o fuller, como le quieran llamar. O sea, que quieren crecer así. Si pones 2 uranios dentro, por ejemplo, van a querer estar separados, seguro. Okay. Pero de vez en cuando se van a dar un beso. Okay. Porque el final de estos fulerenos, perdón, de estos Fuller tubes, son la mitad de un C60. Y estoy seguro que va a haber incidencias donde va a haber una interacción uranio-uranio. No va a ser simplemente, como dicen los teóricos, porque los tenemos allí forzándose a besar. ¿No? En realidad es una pregunta sobre la fuerza del enlace carbono-carbono contra la fuerza del enlace uranio-carbono. De eso se trata. Posible. Yo sé que las bolitas son muy chiquititas y que la termodinámica clásica no funciona bien ahí adentro. Pero yo andaba buscando cuando se refirió usted a la deslocalización de
los átomos de uranio y los de torio. Uranio mucho más difusible y torio menos. Entonces andaba buscando pesos atómicos, a ver si… Y no, es como 3% de diferencia en masa. Entonces ahí la termoclásica no funciona. Ahí. Entonces, ¿qué será la razón? No, yo no me he podido hacer ciencia ficción en este rato de por qué más deslocalizados los uranios que los torios. O sea, que honestamente no lo sé. Sí. Pero voy a utilizar tu pregunta para hacer, les voy a dar una tarea a todos. ¿Okay? Resulta que una de las cosas que se describieron casi al punto cuando se preparó por primera vez C-60 en un arco en el 1990, es que de vez en cuando, como se hace en una atmósfera de helio, hay un helio metido dentro de C-60. Eso se probó desde el principio. ¿Okay? Y es muy interesante porque si le pones helio 3 es muy aburrido. Pero dentro de un C-60, de aburrido no tiene nada. Y resulta ser un núcleo sumamente sensible a resonancia magnética nuclear. ¿Okay? Pero bueno, no voy a hablar de helio 3. Vamos a hablar de helio. Todo el mundo sabe cuál es el ancho de un orbital P. Todo el mundo sabe que un C-60, lo hablamos ayer, es de 3.2 a 3.4 angstroms, por ahí es un orbital P. Usted puede calcular dentro de C-60 fácilmente el volumen que hay disponible. Okay. Y ese volumen lo puede calcular porque sabe que la caja es muy interesante. El C-60 tiene orbitales P que están dispersos arriba porque es convexo y adentro está comprimido. O sea que hay una estabilización dentro porque hay orbital overlap adentro, ¿no? Calcula el volumen dentro de una caja de C-60 y eso es fácil de calcular. Y dígame cuál es la presión de un átomo de helio dentro de C-60 que existe. ¿Cuál es la presión dentro? Porque sabe cuál es el número de moles, que es una molécula. Todo el mundo sabe el número de Avogadro de memoria. Sabe la constante de los gases sin problema ninguno. La temperatura la pone en Kelvin. ¿Cuál es P? Y la contestación se las voy a dejar a ustedes mismos. Pónganlo en un Q, porque se las voy a decir parcialmente, pero haga el cálculo, porque es muy instructivo. No aplica el concepto de presión cuando usted tiene un solo átomo. El concepto de presión solamente es cuántos átomos o moléculas de algo están dándole a una cierta superficie por unidad de tiempo, dependiendo de la temperatura, etc. Cuando usted tiene un solo átomo no hay estadística ninguna, así que la estadística termodinámica se va al piso, porque no aplica para un átomo dentro. Lo que hay dentro de ese C-60 podemos estar hablando otra hora, porque resulta que han aislado un átomo de nitrógeno dentro de C-60. Serendipia de 1996, Weidinger en Alemania. Estaba tratando de meter helio y con el helio iba nitrógeno, un poquito impuro, y entró un átomo de nitrógeno. Y resulta que eso es un átomo de nitrógeno en estado cuarteto. Tiene 3 electrones desavariados y el espectro de resonancia paramagnética resulta ser el espectro más fino jamás visto. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno dentro casi no interacciona y no hay relajamiento, no hay relajación. Así que tiene un largo de vida de excitación tan y tan alto que no hay ensanchamiento de 2. Es casi súper largo. Así que las líneas son tan agudas, son menos de 10 miligauss. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el ambiente dentro de C-60 es único. Es un átomo de nitrógeno aislado en el universo. No interacciona bien. Interacciona por fuera mejor y por eso entra. O sea, forma un enlace con orbitales P afuera, invierte, entra
y se queda dentro. Para salir hace falta calentarlo a 250 o algo así y sale, pero le cuesta más trabajo salir que entrar. Es como una especie de diodo molecular, ¿no? Entra y se queda allá adentro que no sabe qué hacer, no interacciona bien ni con la caja. Así que es un átomo de nitrógeno único. Es un mundo fascinante, para mí fascinante. Claro. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para algo, porque hay un profesor que se llama Kyriakos Porphyriakis, que es muy amigo mío, que estaba en Oxford, sigue por allí, por Inglaterra, que ha dedicado toda su vida a aislar nitrógeno dentro de C60 y lo quiere poner en una superficie, uno al lado del otro, porque sirve como memoria atómica, porque puede poner información magnética por resonancia paramagnética, literalmente. Los estados spin son lo suficientemente estables y sharp, agudos, que sirven como memoria atómica. O sea que puede funcionar para algo. Seguro que sí, algún día. Por ahora es una curiosidad espectacular. Sí, sí, la presión ya visto a ese nivel chiquitico ya no funciona, pero pienso que tal vez lo que funcionaría sería usando el modelo intuitivo de la partícula en la caja, entonces ver ahí el efecto de la masa. Creo que va inverso, bueno, no importa, creo que va inverso y entonces ver un efecto de 3% en cuanto cambia la movilidad de esa partícula en esa caja. Sería una posible manera de verlo. Es un mundo fascinante. yo era químico supramolecular hasta 1991 y fue cuando me cayó una muestra de C60 impura en las manos, purificamos y decidimos hacer electroquímica y publicamos la primera electroquímica de C60 como el hexaanión, muy elegante, 6 ondas de reducción una detrás de otra. Eso lo publicamos en una comunicación en JACS. Mi primer artículo en el mundo de los fullerenos fue ese, 1992. Ha sido citado más de 1.200 veces y es mi artículo más citado. Mi carrera ha ido en picada desde entonces. No he vuelto a tener un acierto como ese y me enamoré de los fullerenos desde ese momento en adelante. Y le di la espalda al mundo supramolecular completamente. Me fui al dark side, como me dicen mis colegas supramoleculares. I turned to the dark side. Dime. Mi pregunta va en la línea de la electrocatálisis, ¿verdad? Porque habíamos visto que hay muy buenos sobrepotenciales con el nitruro de escandio endoédrico en el C60, ¿verdad? Pero hay que mejorar las corrientes. Entonces quería preguntar si hay planes dentro de su grupo para mejorar esas corrientes o qué otras actividades dentro de la línea de la electrocatálisis tal vez están proyectadas al futuro. Te voy a contestar muy honestamente. Cuando me dieron este trabajo en el ISIC, me habían hecho una oferta también en Valencia y el hombre de Valencia del ICEMOL, se llama el Instituto de Ciencia Molecular, quería que yo montara un laboratorio empezando de nuevo. Y yo le dije, mira, ya yo he montado 4 laboratorios en mi vida. Primero cuando me mudé a Puerto Rico, luego Miami, luego Clemson, luego Texas. Y yo a estas alturas de mi carrera no voy a empezar en cero. Así que yo lo que estoy tratando de hacer en el ISIC es todas estas ideas, lo que acabas de mencionar, inclusive yo coordinar un proyecto internacional donde yo puedo tener un estudiante co-dirigido por alguien que esté en el ISIC, que tenga un laboratorio y esté interesado. Se llama J.R. José Ramón. Es un electroquímico que trabaja en cuestiones de catálisis, etcétera, y está muy interesado. Así que yo no voy a tener mis estudiantes independientes anymore. Okay. Yo llegué a un punto de mi carrera, publiqué suficiente y me gusta seguir publicando, pero no soy, no voy a ser un líder de grupo independiente con mi laboratorio en el ISIC. Mi función es más ser el embajador del ISIC en este momento. Pero ya tengo la fuente de fondo a donde voy a solicitar, que es un programa de Marie Curie.
ser honesto. ¿Alguna otra pregunta? Perdóname. Todos no tienen, digamos, la apariencia de las sustancias, como es estas que tienen nitruro de escandio, por ejemplo. ¿Qué pasa con ella? Digamos, si lo vemos en un vial, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Sí, Todos son compuestos, todos los fullerenos son negros. 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 Son cristalinos, así que es negro con facetas muy brillantes, incluyendo C60. No sé si saben la historia de C60 también, muy bonito, unos cristales bellísimos, pero claro, es como una caja de bolas, ¿no? Que aunque el cristal no hay traslación, hay rotación. Así que la estructura cristalina no se pudo averiguar hasta que alguien no lo funcionalizó y paró de rotar. Porque los C60 están en un estado sólido, están haciendo así. No hay movimiento, así que es un sólido bonito, cristalino, de lo más bello, pero hubo necesidad de inmovilizarlo completamente para ver la estructura de la caja per se, del C60. Y no son iridiscentes. Que yo sepa, no. Pero todos son negros. Son todos sólidos. Hay algunos que parecen más rojizos aquí, sobre todo si están funcionalizados. Bueno, buenos días. Está muy interesante todo. Mi pregunta va, durante toda la charla se vio que se hacía electrocatálisis en la superficie de los fullerenos. Bueno, yo llegué un poquito tarde, no sé si lo mencionaron antes, pero me gustaría saber… Sí, me gustaría saber si es posible hacer electrocatálisis dentro del fullereno. Una buena pregunta. Mucha gente me hace la pregunta de si estos compuestos pueden ser utilizados para transporte, y la pura realidad es que no. Una vez que tienes lo que tienes, hay la habilidad de abrirle un hueco a un fullereno. Eso se le llama cirugía molecular. Es un campo que inició Koichi Komatsu en Japón. Y hoy por hoy su discípulo Murata continúa el trabajo. Le toman C60, hacen química en la superficie, abren un hueco de 18 miembros, a alta presión meten dentro cosas y tienen la habilidad de cerrarlos después. Así que pueden hacer endoédricos por diseño, empezando con una caja de C60. Pero una vez que está dentro, no hay más nada que se pueda usar. Hay gente que ha metido dentro una molécula de HF, por ejemplo, hidrofluoruro, y miden todas las propiedades, interesantísimo, porque todo cambia. Por ejemplo, han metido una molécula, hay un artículo de revisión que salió hace 2 meses o algo así, de Murata, que se llama agua dentro del fullereno. Y claro, hablando de un nitrógeno solo, hablando de un helio solo, estamos hablando de una molécula de agua sola. ¿Cuáles son las propiedades de esa molécula de agua? No tienen nada que ver, porque no hay enlace de hidrógeno, no hay, o sea, que son propiedades completamente diferentes para una sola molécula dentro. Pero hacer algo útil dentro, no, porque tendría que ser supramolecular, tendría que tener algo que pueda entrar, hacer y salir. Y esto, una vez que está allá adentro, está allá adentro. ¿Cómo está, Cheven? Me surgió ahora que estaba José diciendo eso, me surgió lo contrario. Por ejemplo, me estabas comentando sobre los compuestos que se forman dentro, que quedan ahí adentro y quedan ahí adentro. Claro, es la Exacto, pregunta, es la pregunta. Eso me lo han hecho la pregunta a varias personas. Y para ser honesto, jamás lo hemos intentado, porque después del trabajo de meterlos y purificarlos, no tengo ganas de sacarlos, porque no veo cuál es el propósito. Pero sí, si a alguien se le ocurre una razón de esa, o sea, podemos sacar cosas de allí porque las has preparado dentro y puede ser estable afuera, pues eso sería otra historia, ¿no? Sí, tal vez la síntesis fuera, no se puede, pero ya estando adentro estabilizado, correcto. Tal vez sacarlo. Déjame contestarlo de otra manera. Estoy seguro que podemos sacarlo. La pregunta es,
¿para qué? O sea, ¿cuál va a ser el propósito de sacarlo? Me he hecho la pregunta un montón de veces, pero nunca lo he intentado. No le he dicho a ningún estudiante, sácame el nitruro de escandio, porque me preguntará, what for? I don't know, just to do it. Bueno, entonces, muchísimas gracias.